El Sevilla viaja a Eindhoven para intentar certificar su pase a la siguiente ronda de la Europa League y yo me junto con José Gavilán para charlar sobre ese Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de Europa League, vamos a hablar de ese partidazo en el Philips Stadium entre el PSV y el Sevilla, resultado muy favorable para los hispalenses. En la ida fueron capaces de ganar al equipo de Ruud van Nistelrooy con 3-0, pero queremos hablar de este partido de vuelta, queremos hablar de este partido de vuelta en suelo neerlandés. Y lo vamos a hacer con José Gavilán, un periodista excepcional que está en un montón de medios, que sigue muchísimo la liga alemana, la Bundesliga y todo su entorno, pero que también tiene muchísimo conocimiento, lo vais a ver, sobre el Sevilla y sobre lo que puede ser este partido de vuelta, importantísimo en la Europa League, pero también importante para lo que pueda ser el Sevilla en los meses que quedan de competición. Os recomiendo, como siempre, que os suscribáis al canal, que dejéis el like, que por supuesto dejéis en comentarios todo lo que queráis, que yo lo leeré y por supuesto contestaré a todo. Pero ahora os dejo con el vídeo, con la charla con José Gavilán sobre ese duelo importantísimo en Europa League para el Sevilla de Sampaoli. Pues ya estoy aquí con José Gavilán. ¿Y para qué voy a estar con José Gavilán? Que es un fenómeno, que es un gran aficionado del Sevilla, un periodista como la copa de un pino, que además de hablarnos con mucho tino de la Bundesliga, también nos habla del equipo hispalense. ¿Cómo estás, José? Un abrazo. Hola Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo hablo de lo que me dejan muchas veces y que me abra las puertas de tu casa es siempre un placer. Nada, esta es tu casa, como tú bien dices, es la mía, pero también es la tuya. Y bueno, para hablar de fútbol, para hablar del Sevilla y para hablar de Europa League, porque no te voy a engañar. Sí que es cierto que a mí me sorprendió mucho el Sevilla en esa ida de la Europa League. Creo que la situación de la que venía el equipo hispalense no era la mejor. No venía con buenas sensaciones de juego. La disposición, yo creo que en Liga también determinaba un poco lo que podía ser su participación en la Europa League, pero lo que vimos fue un Sevilla que dio buenas sensaciones y que sobre todo plantó cara ante un PSV que realmente venía brillando en esta temporada. Sí, es cierto que el Sevilla ha mejorado mucho en casa en 2023. De hecho, 5 partidos seguidos sin perder, 4 manteniendo la portería a cero. Fuera de casa todavía sigue costando, y que el PSV a su vez también es mejor equipo cuando juega como local que cuando lo hace de visitante. El marcador de la ida es un marcador inédito en las eliminatorias que hemos visto en Europa esta temporada, en las eliminatorias que se están jugando actualmente, porque ni en Champions ni en Europa League ha habido ningún equipo que haya ganado con tanta contundencia como lo hizo el Sevilla contra el PSV, exceptuando en la Conference la victoria por 0-4 de la Fiorentina ante el Sporting de Braga. Por lo tanto, es una victoria pues con bastante peso. Es una victoria importante, ¿no? Hacerlo en esta eliminatoria previa de los octavos de final, ante un rival que creo que es un buen rival, que lo demostró en los primeros 20-25 minutos del partido de ida, donde creo que la propuesta de Ruud van Nistelrooy es una propuesta valiente, presionando arriba, sacando bien el balón. A mí no puedo seguir todas las ligas del mundo y no conocía muy bien la faceta de Van Nistelrooy en el banquillo, y en el partido de ida, al menos lo que me dejó fue sensación de que hay un entrenador ahí a tener en cuenta y a ver cómo evoluciona en los banquillos, porque me pareció bastante interesante su propuesta. Pero creo que el resultado es un poco confuso con respecto a lo que fue el partido. Y me explico. Como digo, los primeros 20-25 minutos el PSV fue mucho mejor que el Sevilla. La lesión de Badé, que a corto plazo, o mejor dicho, a medio plazo, es una lesión importante que va a afectar mucho a la defensa del Sevilla Fútbol Club. En ese momento le vino bien, porque metió a Fernando Sampaoli y el equipo cambió un poco el dibujo y cambió también la propuesta sobre el terreno de juego. Una lesión que le vino bien, desgraciadamente, al Sevilla, y a partir de ahí cambia el partido y el Sevilla se muestra contundente en las áreas, tanto en la suya propia como en el área contraria, con un En-Nesyri pletórico de nuevo, 8 goles en 10 partidos en 2023, y como digo, pues dejando
mostrando, o sea, dejando relucir su mejor cara en cuanto a faceta ofensiva e incluso también a nivel defensivo, pero siempre a partir del minuto 25. Por lo tanto, creo que es un resultado que no refleja del todo lo que se vio en los 90 minutos de partido, pero no deja de ser un resultado muy meritorio para afrontar el partido de vuelta con algo más de tranquilidad, porque el Sevilla no venía, desde luego, haciendo una buena temporada y nadie pensaba que podíamos tener una Europa League en la que el Sevilla se volviera a ilusionar por conseguir un título, ¿no? Sobre todo ante un PSV que, como tú dices, ¿no? Yo creo que dio buenas sensaciones. No es que el PSV no hiciera buen partido, para nada. De hecho, el Sevilla saca un buen resultado ante un equipo que demuestra poder plantar cara y ser un equipo importante, ¿no? Como tú bien dices, yo creo que el Van Nistelrooy entrenador nos está dejando cosas muy positivas. Creo que este PSV, para quien no lo haya visto, tiene cosas muy interesantes. Tenéis la oportunidad de verlo en la vuelta. La vuelta precisamente en un estadio como el Philips, creo que puede ser un partido interesante, llamativo, sobre todo porque se juntan un poco que el PSV tiene esa comodidad a la hora de jugar en casa, que tiene muy buenos resultados precisamente en su estadio, y el Sevilla que quizá falla un poco más cada vez que se aleja de su estadio. ¿Qué esperas de la vuelta? ¿Crees que el Sevilla lo tiene encarrilado? ¿Crees que van a tener que tener mucho cuidado, sobre todo teniendo en cuenta un poco esas sensaciones engañosas, entre comillas, que has comentado de la ida? Espero un partido, Miguel, más peligroso de lo que puede aparentar al principio con ese 3-0. Claro. Creo que hay que ir a Eindhoven con cautela, reconociendo el trabajo que se ha hecho en el partido de ida y con un, evidentemente, resultado que te va a dar tranquilidad para afrontar ese partido de vuelta, pero los problemas que está teniendo Sampaoli en defensa para incluso configurar una defensa inicial es complicada. De hecho, solamente tiene a Nianzú como único central ahora mismo disponible. El otro día contra el Rayo Vallecano, 4 jugadores que no son del primer equipo estaban en el banquillo, un banquillo que ni siquiera estaba completo. O sea, está teniendo muchos problemas para configurar la defensa Sampaoli e incluso para lidiar con ella dependiendo de lo que suceda durante el encuentro. Por tanto, no hay que confiarse. Creo que es un baje importante el que se lleva el Sevilla a Eindhoven, pero creo que hay que ser cauto. Dicho esto, todo lo que no sea que el Sevilla pase de la eliminatoria, pues sería evidentemente un fracaso porque llegas con un 3-0, ¿no? Al partido de vuelta y hay que pasar la eliminatoria sí o sí. Lo bueno y lo malo es que se juega en el Philips Stadium, un estadio, una ciudad como la de Eindhoven, que para el sevillismo, pues es un poco ese estadio, esa ciudad, del antes y el después, el punto de inflexión en el sevillismo, porque es donde se consiguió la primera UEFA Europa League, la primera de las 6 que tiene el conjunto hispalense, siendo el equipo que más Europa League que tiene en sus vitrinas. Y lo malo es que es en el Philips Stadium y que el PSV Eindhoven, como he dicho al principio, pues es el mejor equipo cuando juega en casa. Oye, hay dos nombres de los que te quiero preguntar. Uno de ellos, obviamente, es Bryan Gil. Te quiero preguntar un poco sobre lo que crees que puede dar Bryan Gil a este Sevilla. Sobre todo porque creo que en producción ofensiva es un chico que yo te doy lo que yo veo. Lo que yo veo es que es un chico bastante endeble, pero que tiene esa capacidad para ser creativo, que le puede venir muy bien al Sevilla en momentos en los que no sepa exactamente por dónde salir. ¿Qué esperas tú de Bryan Gil en este Sevilla? Bueno, de momento, los problemas defensivos que está teniendo el Sevilla hacen que veamos a un Bryan Gil que muchos de sus minutos lo haya hecho como carrilero por la izquierda, ¿no? Efectivamente, No es, casi como carrilero, eso es. exacto, no es su posición y evidentemente lo estamos viendo lejos de la portería contraria. No es un jugador determinante en los últimos metros. Creo que a Bryan Gil le falta ser más determinante en el área rival, marcar más goles, dar más pases de gol. Le falta ese puntito que lo convertiría evidentemente en un jugador de diferente estatus, pero tiene esa verticalidad, ese descaro, esa valentía, esa frescura que a este Sevilla le ha venido muy bien, Miguel. Tanto él como Campos incluso son jugadores verticales que el Sevilla no tenía. Son jugadores que van a encarar al rival, jugadores que cuando reciben van a mirar adelante, no van a dar el pase atrás fácil. Y eso lo necesitaba el Sevilla en banda, sobre todo en la banda izquierda, y con Bryan Gil lo ha recuperado en este tramo. Lastimosamente, pues al final es una cesión en principio durante 6 meses, pero
creo que es una relación que se puede crear ahí, Sampaoli, Brian, el Sevilla, a que el sevillismo, la verdad, tiene puesta muchas esperanzas y le gustaría ver mucho más tiempo porque al final es un jugador que ha salido de la cantera, él quería llegar aquí, quería venir y creo que el contexto, el ambiente es el idóneo para que el Sevilla crezca con Brian Hill y Brian Hill crezca con el Sevilla. Y el otro nombre que te he dicho que te iba a decir dos, te voy a decir el segundo. ¿Tenéis experiencia en recoger jugadores del Mundial con la flechita para arriba? Porque en el fondo ya habéis tenido la experiencia de haber tenido ese delantero centro y ese portero de una Marruecos que nos ha sorprendido a todos en Qatar. Sí. Pero también está Marcos Acuña, un futbolista que creo que para el Sevilla está siendo importante, está siendo un jugador, creo, que de los que realmente pueden cumplir un poquito con ese sentido de ocupar la plaza o de ocupar el rol que necesita el equipo en cada momento. En ese sentido, ¿qué crees que aporta Marcos Acuña, un jugador campeón del mundo que llega del Mundial, que podríamos entender que volviera con un poquito menos rendimiento, lo hemos visto en otras realidades, pero llega Marcos Acuña y sigue siendo diferencial o sigue siendo un jugador importante en el Sevilla? ¿Dónde lo colocarías en importancia dentro de este equipo? Bueno, si está bien, Acuña es uno de los jugadores que antes de esta temporada, la temporada pasada, era un jugador vital, era un jugador en la que en la que se apoyaba el Sevilla para atacar en muchas ocasiones, ¿no? Efectivamente. Ahí nacían muchas de las jugadas del Sevilla, esos centros de Acuña, esa llegada por sorpresa de segunda línea, ese disparo incluso desde fuera. O sea, es un jugador muy completo que desgraciadamente a principio de temporada no lo hayamos visto. Él tuvo un problema en el pubis, no se operó, todo el mundo aquí decíamos que evidentemente estaba pensando más en el Mundial y que si se operaba al final se perdía el Mundial. Se hablaba de la implicación de los argentinos, Montiel, Papu, Acuña, pero lo cierto es que, y afortunadamente, con Acuña nos hemos tenido que callar la boca, y eso también hay que decirlo, porque después del Mundial hemos visto una versión de Acuña que nos recuerda el Acuña de la temporada pasada. No ha sido así con el Papu, no está siendo tampoco así con Montiel, que está demostrando que es un jugador de un nivel no apto para el Sevilla, pero en el caso de Acuña sí que hemos vuelto otra vez a ver a un buen Acuña, determinante en el juego del equipo, y todavía no está plenamente físicamente bien, Es. y los problemas en defensa del Sevilla le exigen que juegue prácticamente partido tras partido, y sí está demostrando esa implicación que, por ejemplo, le sigue faltando al Papu Gómez, ¿no? O sea que al final, oye, el fútbol muchas veces te sorprende, y en este caso la sorpresa es para bien, porque tanto Acuña como otros jugadores han dado ese pasito adelante después del Mundial. No hablamos de Nesiri hace un ratito. Bueno, 8 goles en 10 partidos. Después del Mundial ha venido enchufado. Le prometió a Monchi que iba a meter 20 goles si se quedaba desde el verano, o sea, desde el invierno, perdón, desde enero hasta junio. Ya lleva 8 en 10 partidos, así que está cumpliendo un poco con su palabra con Monchi, con la dirección deportiva. Bono atrás siempre ha estado bien, antes y después del Mundial, pero hay jugadores que han dado ese pasito adelante, uno de ellos Acuña, otro Suso, por ejemplo. Hay jugadores que sí están volviendo a su mejor nivel, o al menos se ve implicado como para ello, ¿no? Es interesante lo que comentas, porque obviamente si el Nesiri cumple con esa promesa, el Sevilla estará más cerca de cumplir sus objetivos, por lo menos de vivir con tranquilidad el resto de la temporada. Eso, desde luego. Y te quiero preguntar ya para cerrar, José. Creo que esto, yo que bebo muchas veces de las sensaciones, de lo que parece, más que de lo que luego podemos explicar con hechos, creo que la Europa League sí que puede ser un incentivo importante para que el Sevilla coja confianza para la liga. ¿Cómo crees que puede sentarle al Sevilla pasar esta eliminatoria, pasar por encima de un PSV, también para los resultados que puede ir consiguiendo en liga? Bueno, para empezar, lo fundamental es la salvación. En Vallecas el otro día se consiguió un punto más para salvarse, y lo que consigas en Europa va a servir de incentivo, pero para conseguir lo antes posible la salvación en Liga. O sea, el objetivo cambió durante la temporada y pasó de ser de llegar a Champions a salvarse. Que te puedes encontrar con una séptima posición
en un futuro, pues bienvenido sea, pero ahora mismo se mira abajo, se mira a la diferencia que hay de puntos con respecto al 18 de la liga, ¿no? Yo estoy contigo en que la UEFA puede ser esa competición que devuelva la ilusión al sevillismo. De hecho, ya lo vimos en el partido de ida, porque es una competición que mantiene un idilio especial con el sevillismo, y el sevillismo lo mantiene, y el Sevilla con esa competición, ¿no? Y ese idilio pues puede hacer fuerte al equipo, ¿no? También con las llegadas en el mercado invernal. Una pena que no pueda estar Pape Gueye en Europa. Al final lo explican un poco diciendo que la configuración de la lista UEFA provoca que uno de los fichajes o de las incorporaciones en el mercado invernal se tenga que quedar fuera, y entre Ocampos, Pape Gueye, Badé y demás, el último que llega es Gueye, porque no tampoco confían mucho, no es que no confíen, sino que no saben cómo va a ser la adaptación del futbolista y por tanto lo dejan fuera de la lista, y creo que en 3 partidos ya Pape Gueye ha demostrado que se ha adaptado rápidamente y que es necesario en el centro del campo. Una pena que no esté en esa UEFA Europa League, pero sí, estoy contigo. Volviendo a tu pregunta, creo que puede ser esa competición que haga resurgir al Sevilla que todos tenemos en mente, que todos recordamos y que todos queremos que vuelva, o al menos aquí en la ciudad hispalense. Y ojalá. De todas formas, es una competición que esta temporada tiene grandísimos equipos, que va a estar muy competida, muy reñida. Y igual que te he dicho que el objetivo del Sevilla ahora mismo es la salvación, el objetivo del Sevilla no es ganar la UEFA Europa League este año, aunque con lo que vimos en el partido de ida y con lo que está haciendo San Paolo en 2023, que está otra vez levantando al equipo, y con el idilio que tiene el Sevilla con la UEFA Europa League, que al final es el Real Madrid de la Champions, no sé cómo, pero al final los rivales saben que el Sevilla está jugando UEFA Europa League, el Sevilla sabe que esa es la competición fetiche del club, y nunca se sabe, así que soñemos. Bueno, pues de soñar va la cosa, y de salvarse y de recuperar la confianza y de ver, como tú bien dices, ¿no? Ese Sevilla que todos sabemos que existe, ese Sevilla que todos recordamos y que sobre todo visualizamos en una competición especial como es la Europa League, esa Europa League que tienen 6 títulos en sus vitrinas, algo de lo que pueden estar muy orgullosos y algo que seguro que a ellos no se les olvida y al PSV tampoco. Así que disfruta muchísimo del partido, disfruta muchísimo de esta eliminatoria y disfruta muchísimo de tu Sevilla. Esperemos que muchos años más en Primera División. José, muchísimas gracias por venir. Claro que sí, gracias a ti, Miguel, un abrazo. Pues espero que os haya gustado la charla, espero que os haya gustado el vídeo. Por supuesto, os dejo todas las redes sociales de José Gavilán. Os recomiendo que lo sigáis, no solo para seguir al Sevilla, sino también si os interesa el fútbol alemán. Y por supuesto, también os invito a que os suscribáis al canal, gratuito, y estáis al tanto de todo lo que yo voy colgando acerca del fútbol internacional. Así que no perdáis más tiempo, dadle al like, suscribíos. Y si no os queréis perder nada, le dais a la campanita, que tampoco cuesta nada. Y nada más, muchas gracias, como siempre, por estar al otro lado.